Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal. El día de hoy, 30 de enero, empezamos con un nuevo videoblog acerca de las rocas, con una noticia medio bomba o super bomba, ya que se acaba de anunciar que One Rock será el productor, que diga, el encargado de hacer el tercer opening del anime de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, por ese motivo el día de hoy hablaremos un poco acerca de este anime, hablaremos de las noticias originales donde salió esta bomba, hablaremos de las personas encargadas y que quizás pierdan su trabajo. Bueno, hablando de Lisa, no creo que pierda su trabajo, será un anime menos. Y bueno, hablaremos también de si One Rock ha participado anteriormente en algún anime, manga o ha sido mencionado. Y bueno, lo más importante de todo, veremos qué le depara a One Rock en este mundo oscuro del mercado del anime y manga, el cual hasta el momento de hoy mueve miles de millones de yenes. Así que sin más que decir, empecemos con este videoblog. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba vendría a ser un manga que fue publicado por primera vez en la Shonen Jump. Esto en el 15 de marzo del año 2016, teniendo un total hasta el momento de 23 volúmenes y teniendo su último capítulo el 15 de mayo del año 2020. Y wow, ya han pasado 3 años desde el año 2020, o sea que bueno, ya hace tiempo, tiene su tiempo desde que ha terminado la serialización. Pero lo que podemos mencionar que hasta el momento han tenido 2 a 3 películas, de las cuales han sido muy galardonadas y muy famosas en el extranjero como en el mismo Japón. Mencionar que esta tercera temporada pues será su primer capítulo transmitido en muchos cines de Japón en pantalla gigante, así que es un anime de temer. Y bueno, es un anime muy popular hasta el momento de hoy, uno de los mejores hechos con mejores animaciones hechos por Japón, hechos por la producción, por el mercado de anime japonés, así hay que dejarlo. Así que hay que hablar ahora sobre lo que vendría a ser la noticia. La noticia viene del portal japonés Yahoo Japan Noticias, en donde básicamente nos están mencionando que a partir de abril de este año, One Rock se encargará de hacer el tema principal de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, la cual es algo demasiado sorprendente. Y bueno, acá podemos ver la noticia o la noticia original traducida al español gracias a Google Traductor, que no haría sin Google Traductor. Y bueno, podemos mencionar que hasta el momento las personas encargadas de hacer el opening y el ending de este anime han sido Lisa, que creo que todos la conocemos, tiene una gran cantidad de animes desde Sword Art Online, Kimetsu no Yaiba, Angel Beats, Fate Zero, Mahoka Kyoko no Red Tousei, Nisekoi, Kimetsu no Yaiba, Fate Apocrypha y bueno, podemos seguir todavía mencionando. Y Aimer, que tiene desde animes desde Bleach, desde Chainsaw Man, que todavía sigue en el aire si no me equivoco, y también animes como Fate Stay Night. Ellas serán reemplazadas por One Rock, quien básicamente, bueno, One Rock reemplazará a Lisa. Y bueno, vendría a ser un anime menos para Lisa, pero lo que podemos mencionar es que One Rock ha estado abierto a participar en openings o endings de animes o de series, pues la verdad que sí. Pues en el año 2013 al año 2014, en muchas entrevistas One Rock decía o mencionaba que tenía las puertas abiertas a cualquier estudio, a cualquier productora que busque incluirlos en el soundtrack, o más decir en el anime, o en el opening, o en el ending de algún anime o de alguna serie como dorama. Pero bueno, esto cambió en el año 2018-2019, en donde Taka mencionó directamente que odiaba lo que vendría a ser la cultura japonesa, o más decir, odiaba esta cantidad de cosas por la que Japón era conocido. Pues Japón por lo general es conocido por su anime, por su manga, por esa cultura de lo kawaii y no por su rock, dejando en claro que tenía un poco de, bueno, disgusto acerca de esos temas, a diferencia de Tomoya, quien básicamente es un lector, es un super consumidor de mangas y animes. Ahora, tenemos que mencionar lo siguiente: One Rock ha participado actualmente en algún anime o manga. Pues sí y no.
En lo que vendría a ser videojuegos, pues ha participado en el Black Rock Shooter The Game, en donde con la canción No Scared, pues fueron partícipes de algo ficticio, de un videojuego, de un anime o de un manga. En lo que vendría a ser anime y manga, pues básicamente participaron o fueron mencionados por el mismo autor de estos animes en el manga de Aono Exorcist y lo que vendría a ser el manga de Saiki Kuso no Sainan, el cual tiene tanto su adaptación en el anime como su adaptación en el manga. Pero ahora, si se preguntan si esta nueva canción será alguna canción del álbum Luxury 16, pues no. La nueva canción se llamaría, ¿cómo decirlo? Se llamaría Nerai, que significa apuntar, y estaría disponible para abril del año 2023, disculpen, en su primer capítulo. Así que eso es lo que tenemos acerca de One Ok Rock y Kimetsu no Yaiba. Hasta el momento no sabemos si es una noticia oficial, pues ahora siendo 7:30 de la mañana, pues solo tengo estos dos portales que nos hablan acerca de esto, más no una noticia desde el Facebook oficial de One Ok Rock o del Instagram oficial de One Ok Rock o el Twitter creo que sí tiene, o la página oficial de One Ok Rock del 10969.incorporation, si no me equivocaba. Pero ahora, si es que One Ok Rock llega a entrar a este mercado del anime, pues se le abriría muchas puertas, pero serían puertas a las que One Ok Rock no está interesado en absoluto, ya que ellos están apuntando al extranjero. Hace mucho tiempo que han dejado Japón como meta secundaria. Y bueno, si hablamos de eventos de anime, pues es muy posible que veamos a One Ok Rock en el anime Los Summer, el cual vendría a ser un evento muy popular y conocido por muchos otakus, y bueno, también era muy conocido y muy seguido por mí anteriormente. Me quedé en el año 2017. En donde básicamente participan una gran cantidad de cantautores, compositores de animes que cantan en conciertos en vivos. Y esto vendría a ser una ventana a la popularidad, una catapulta a la popularidad, ya que básicamente por solo participar en el anime llegarían a cantar en este anime Los Summer y vendrían a ser muy conocidos en Japón. Pero ahora, teniendo en cuenta que One Ok Rock no tiene ya tanto interés en Japón, pues no es tan posible que participe en ese tipo de eventos. Pero bueno, eso sería la noticia del día de hoy, grabada de una sola toma. Creo que es la tercera vez que estoy repitiendo la toma y mi garganta está que me molesta. Así que, ¿qué les parece esta nueva noticia? ¿Creen que sea verdad? ¿Creen que el día de mañana o más tarde se confirme de manera oficial? ¿Creen que esta canción sea rock puro, sea, bueno, no hay que decir rock puro o pop puro? ¿Creen que sea del estilo del Jinsei Roku? ¿Creen que sea del estilo del 35XXB? ¿Creen que sea del estilo del álbum Ambitions, del Age of the Storm o del álbum del Luxury 16, el cual vendría a ser lo último que nos está ofreciendo One Ok Rock ahora recientemente? Y bueno, agradecer a todas las personas, que son 3 nomás, que están como miembros del canal. El día de mañana, pasado mañana, les ofreceré lo que vendría a ser el adelanto del Ambition Dome Tour del año 2018. Así que espero que les agrade. La verdad que no tengo la imagen, no tengo la foto con el nombre de las 3 personas. Muchas gracias. Pero igual, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock y también con más noticias acerca de esta bomba, esta tremenda bomba. Y wow, me está doliendo la garganta. Así que sin más que decir, nos vemos el día de mañana más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye.